través de su acción. Eso lo decía muy bien Heinrich Müller, el dramaturgo alemán, decía que la tragedia surge para que los muertos hablen, que la máscara en la tragedia es el medio que permite hablar a los muertos. Pues es una recuperación de esa idea del teatro. Hace poco, bueno, sale ahora en Italia un texto mío donde hablo sobre tragedia y procesiones de Semana Santa, y el elemento que hay también en las procesiones de Semana Santa de invocación a los muertos, porque es que además las cofradías de Semana Santa nacieron para esto. Eran cofradías, eran una especie de mutuas para el entierro. Y a partir de ahí surgen toda una serie de elementos que han sido además aprovechados muy bien, por ejemplo, por Bernhard Herzog, en muchos de sus montajes, de utilizar, él cuando vio las procesiones de Semana Santa en Sevilla, le fascinaron. Y a partir de entonces, cuando quiere evocar las ánimas y demás, saca una procesión de capuchones. Bien, en esa invocación o esa conjuración de los muertos, el papel fundamental no está en el espacio, sino que está en el actor. El actor es la figura clave en este teatro. El actor funciona como un chamán. Lo decía ayer Eugenio Barba, y voy a utilizar además después una idea de Eugenio Barba. La clave está el actor, o el bailarín, o el artista del circo, cuando el circo se ha separado de la carpa, desempeña esa función, esa capacidad para conjurar, para concentrar en él esos fantasmas. El actor es el medium con el pasado, hace la misma función que hace el chamán en el chamanismo, que a través de sus gestos y de sus movimientos puede invocar a esos espíritus, hacerlos presentes, hacerlos operativos. Eso es lo que Eugenio Barba, en su libro, que es, ayer conseguí que me lo dedicase, que es de los libros de los que yo más he aprendido de todo, pero en concreto de teatro, que es La canoa de papel, llama la partitura invisible. Dice que un actor debe tener dos partituras. Una, el libreto, está representando Hamlet o Ricardo III o Segismundo o lo que sea, que tiene un determinado rol, tiene que hacer unas determinadas cosas, matar a su madre o lo que sea. Pero el actor tiene que tener una partitura invisible, una partitura que solo conoce él, esa partitura que le sitúa muy lejos, y esa es la partitura invisible que debe conectar con ese pasado, con esas radiaciones que ahí está presente. Para hacerlo, para explicarlo, Eugenio Barba recurre a unos versos de Borges, del que hablábamos ayer, de un poema que tiene sobre el Ludovico Ariosto, sobre el creador de Orlando Furioso, que seguramente es la obra más fantástica que se ha escrito en la literatura europea. Que leo, son 4 versos muy bonitos, el poema es mucho más largo, pero los que le interesan a Eugenio Barba en ese libro son los siguientes. Dice: como a todo poeta, la fortuna o el destino le dio una suerte rara, iba por los caminos de Ferrara y al mismo tiempo andaba por la luna. Es decir, esa idea de alguien que es capaz de andar por las calles de su ciudad y al mismo tiempo saber que está andando por la luna es lo que convierte al actor en un chamán, y que es capaz de proyectar esas radiaciones que hay en el lugar sobre los que están allí presentes. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho, muy similar, que no utiliza Eugenio Barba, este lo propongo yo, es el de Lovecraft. Lovecraft y sus relatos. El hombre, un hombre normal que habita en su ciudad, en Providence, y entonces empieza a pensar que detrás de las fachadas de esas casas, por las que él ha recorrido una y otra vez, hay un mundo extraño, un mundo antiquísimo, de monstruos, de demonios, de ángeles, y de ahí nacen los mitos de Cthulhu. Es decir, de esa idea de imaginar que dentro de la propia ciudad hay otra ciudad, una ciudad mucho más profunda, mucho más extraña, irreductible a cualquier orden simbólico, que es lo que hace Lovecraft o lo que decía Ariosto en esta recreación que hace Borges. En quinto lugar, no me acuerdo ya el lugar que sea, el que corresponda, sí, digamos, el elemento activo, el elemento dinámico es el actor, la resultante es el espacio, porque como decía al principio, el teatro es el arte del espacio. Y este teatro se apoya fundamentalmente en la atmósfera, en el aura de ese lugar, en el modo en que esa atmósfera, ese aura, y aquí la etimología una vez más es muy expresiva, aura es una palabra griega que significa viento o vientecillo, ese viento que circula, porque para los griegos alma y aire son la misma palabra, pneuma. Cuando, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, el pasaje que más me gusta de los evangelios, Cristo le dice a Nicodemo: el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. La palabra que está utilizando el Evangelio de San Juan
el viento es pneuma, está diciendo al mismo tiempo el viento, la metáfora, está hablando del alma, del espíritu. Pues bien, ese espíritu es el aura, el espíritu de un lugar, el aura de un lugar. Eso es con lo que trabaja, o con lo que pretende trabajar ese tipo de teatro. Es algo que se percibe muy bien en determinados lugares, es decir, en determinados edificios antiguos, cuando uno entra, por ejemplo, en hospitales, en cárceles, en teatros, en cines, estamos aquí entre amigos, voy a utilizar una frase muy escatológica de Marco Ferreri, el director de cine. En una ocasión, en una entrevista, le oí que le preguntaban sobre la decadencia del cine y estas cosas. Dice, no, el cine es que hay que verlo en un cine, en una sala, y sobre todo en una sala antigua, porque allí está todo el semen que se ha vertido en esa sala, está allí presente, y eso hace que la película se convierta en otra cosa. Pues bien, en esos viejos cines, o en las cárceles, o en los hospitales, o en los colegios, en los viejos colegios, se percibe con mucha claridad. En la calle es más difícil, en la calle está presente esa aura, pero hace falta una sensibilidad mucho mayor. En determinados lugares de la calle sí que es muy fuerte. Yo recuerdo, por ejemplo, en Amritsar, en la India, he estado una sola vez en Amritsar, en Jallianwala, que es una pequeña plaza donde se produjo la gran matanza, donde disparó el ejército inglés sobre una manifestación pacífica y mataron a miles y miles. No hay ningún monumento. Yo cuando estuve ahí me impresionó porque en cualquier otro lugar, en México, en España, ahí había monumentos, nuestra cultura occidental, allí no. Pero es tan fuerte el aura que hay en esa plaza que uno siente que allí ha pasado algo. Pero eso no es lo normal, hace falta mucha sensibilidad, que es la que debe tener el dramaturgo que quiere aprovechar justamente esto que estoy contando. Y finalmente, la última idea, la idea de que ese trabajo con el espacio, ese espacio cargado con ese aura, cargado de esos recuerdos, de esa memoria, puede funcionar como una auténtica cosmogonía. Una cosmogonía en el sentido literal, ¿no?, del griego y de la fenomenología de la religión. Es decir, no la creación de un espacio, sino la reordenación de un espacio, o el descubrimiento de un orden del espacio que hasta ese momento estaba oculto, era invisible. El teatro tiene que hacer aflorar ese orden del espacio. Eso es una auténtica cosmogonía. El teatro siempre crea un espacio dramático, cualquier obra, incluso una forma de teatro tan pobre como esta conferencia, se ha creado un espacio dramático, muy simple, pero que nos integra a vosotros y a mí, y por supuesto en cualquier representación. Pero este teatro parte de la idea de ese carácter dinámico del espacio, y lo explicaré una vez más remitiendo a la India. Haberme dedicado tantos años a esa cultura, como podéis ver, o como sabéis muchos, deja sus huellas. Por eso está aquí la persona con la que fui la primera vez a la India, que es cómo se crea el espacio en la mitología india, o en la religión india, como se prefiera. Nosotros, como somos eurocéntricos, nos llamamos mitología, para ellos es religión. Bueno, no la palabra religión, no quiero entrar en esto. El que crea el espacio es el dios Vishnu. Pero el dios Vishnu no crea el espacio como nuestros dioses, no lo crea con la palabra, como Yahvé, no lo crea ni siquiera con las manos, sino que lo crea con la acción. El espacio se crea cuando Vishnu da 3 pasos. Es decir, Vishnu da 3 pasos y eso crea el espacio. Es decir, el espacio no es ninguna realidad preexistente, sino que el espacio es un dinamismo. Y por eso en la India, en cualquier ceremonia, el Brahman da 3 pasos. El momento en que da esos 3 pasos, se ha creado ahí un nuevo espacio, y ese nuevo espacio es donde puede ocurrir el sacrificio, donde puede ocurrir lo mágico. Pues bien, eso es lo que debe hacer, o lo que pretende hacer ese teatro, ¿no? Ese teatro que con su acción, con la acción de ese chamán que es el actor, crea ese espacio nuevo. Pondré 2 ejemplos. Uno que a mí me entusiasma, y además es del festival de aquí, que fue lo que hizo en el 2006, creo que fue Angie Hiesle. Angie Hiesle, una dramaturga alemana de Colonia, no sé si está por ahí Sabine, que consistía, y seguramente muchos de vosotros lo habréis visto, en el centro de Valladolid colgar sillas de las fachadas y en esas sillas sentar actores viejos, actores de más de 70 años, que hacían actividades tan cotidianas como afeitarse, como agitar unas maracas al ruido de una música invisible, como coser, como leer el libro este del complot Matusalén, etc. Eso creaba un espacio que estaba ahí y que hasta ese momento